Bien, buenos días muchachos. El día de hoy voy a explicarles la práctica de soluciones, cómo se harán los experimentos demostrativos. Bien, para ello, la competencia que corresponde de soluciones es aplicar el conceptos de concentración a diferentes soluciones. Ustedes ya saben cómo se definen las soluciones. Las soluciones se definen como mezclas tipo homogéneo, las cuales están constituidas por dos o más sustancias. Y sus componentes principales son soluto y solvente. Sabemos que el soluto se debe encontrar en la solución, el soluto se debe disolver, el soluto se encuentra en menor cantidad que el solvente, o sea, el soluto menor cantidad y el solvente mayor cantidad. Así que se define como mezclas tipo homogéneo. Esto significa que deben formar una sola fase cuando se agita la sustancia y se mezcla con el solvente. Existen diferentes formas de calcular, de expresar la concentración de las sustancias, también ustedes lo saben. Algunas de ellas se expresan en porciento en peso, ya que hay soluciones empíricas y valoradas, y de las soluciones valoradas, pues, se expresan en porciento en peso, en términos de molaridad, y también en ocasiones que se calcula en gramos por litro, estamos hablando de la letra C de concentración. Así que para ello les voy a explicar cómo vamos a hacer la demostración y les explico en teoría de cada uno de los experimentos que se van a desarrollar en esta práctica para que ustedes hagan los cálculos pertinentes. Sabiendo que existen 4 tipos de disoluciones: la disolución diluida, la concentrada, la saturada y la sobresaturada. Para ello, la diluida va a corresponder a cuando hacemos los cálculos de porciento en peso. Si el porciento en peso me sale el resultado que tiene menos del 10%, la solución saben que se clasifica como diluida. Si tiene del 10.01 al 20%, pues la solución va a ser concentrada. Si la tiene del 20% al 30%, pues va a ser saturada. Y cuando ya no se puede agitar el soluto en el solvente, cuando ya no se diluye, eso corresponde a una solución sobresaturada, que está con una concentración arriba del 30%. Entonces aquí tienen las fórmulas para que ustedes hagan los cálculos del porciento en peso y clasifiquen cada una de las soluciones de los experimentos que vamos a realizar. Para ello tenemos que en el experimento 1A, en un tubo de ensayo, vamos a colocar 4 mililitros de agua. En el tubo de ensayo, el agua será el solvente y se le van a agregar 0.3 gramos de sulfato cúprico. Van a agitar bien el tubo de ensayo hasta que se diluya. Ahora sí que forme una solución homogénea. Cabe aclarar que el soluto, el que se encuentra en menor cantidad o en estado sólido, a veces generalmente se agrega al solvente, no al revés, y se agita. Ya cuando se diluyó, significa que ya se formó la solución homogénea. Entonces procedes a hacer tu cálculo aplicando esta fórmula de calcular el porciento en peso y vas a clasificar la solución en diluida, concentrada, saturada o sobresaturada. Bien, en el mismo tubo de ensayo, que ya contiene estos 0.3 gramos, le vas a agregar otros 0.3 gramos de la misma sustancia, de CuSO4. O sea que en total ya van a ir 0.6 gramos de sulfato cúprico en los 4 mililitros de agua. Igual que en el anterior, el mismo procedimiento, se va a agitar el tubo perfectamente y cuando ya se haya diluido, se va a clasificar la solución. Igualmente que en el experimento 1C, al mismo tubo, se le van a agregar ahora 0.6 gramos de sulfato cúprico. Y aquí se va a agitar nuevamente, igualmente se va a agitar hasta que se diluya. Se le va a agitar fuerte, vigoroso, y vas a hacer los cálculos siempre usando esta misma fórmula de porciento en peso, y de acuerdo al porciento que tenga la solución, la vas a estar clasificando como diluida, concentrada, saturada o sobresaturada. Bien, que al mismo experimento, en 1D, al mismo tubo, ahora le vas a agregar 0.3 gramos nuevamente de sulfato cúprico.
Para ello, pues quién sabe aunque lo agites, quién sabe si se diluye. Por ese motivo vas a calentar la mezcla a temperatura constante y lo vas a estar agitando hasta que tú observes que se diluye. Después de que hayas observado que sí se diluyó, lo vas a colocar en la gradilla y lo vas a dejar enfriar a temperatura ambiente, y después de algunos 2 minutos vas a observar qué pasó con la solución. Si realmente se diluyó el soluto en el solvente o de cualquier manera ya observaste otra cosa. Y la vas a volver a clasificar. Aquí tú debes estar haciendo tus cálculos para que vayas clasificando las soluciones. Bien, en el siguiente experimento vamos a continuar aplicando la misma fórmula, porque ahora vas a colocar 3 mililitros de agua en un tubo de ensayo y le vas a agregar 1.5 mililitros de alcohol etílico. Para esto tú ya sabes quién representa el soluto y quién el solvente. Pero los 1.5 mililitros de alcohol etílico los vas a agregar lentamente, resbalándolos por las paredes del tubo, y en la primera ocasión observando cómo está la mezcla, si se encuentran separados el agua del alcohol etílico o si se mezclaron desde el principio aunque los agregaste lentamente. Después de que ya hayas hecho la observación, vas a agitar fuerte el tubo vigorosamente y vas a volver a observar. Pero además de que observes, vas a aplicar la misma fórmula para que sigas calculando el porcentaje y clasifiques la solución nuevamente. Bien, pues hasta aquí hicimos cálculos de por ciento en peso. También ustedes saben cómo calcular la molaridad y la normalidad de una solución. Para ello, el experimento número 3 consiste en preparar 15 mililitros de NaOH al 2%. Estos 15 mililitros los van a preparar en un vaso de precipitados de 50 mililitros. Y bueno, aquí estamos continuando con el porcentaje, usando la misma fórmula que tenemos aquí, pero con estos datos van a despejar de aquí los gramos de soluto, y habiéndolos calculado con la fórmula que se les mencionó, pues significa que corresponde a 3 gramos de soluto del NaOH. Entonces nosotros vamos a agregar 3 gramos de NaOH a los gramos de solvente que corresponden para preparar esta disolución. Yo les diría para que ustedes preparen otra sustancia teóricamente. Si preparara 50 mililitros de NaOH al 5%, ¿cuántos gramos de NaOH necesitarías para preparar esos 50 mililitros? Esto es para que los alumnos lo resuelvan en la misma práctica de acuerdo a lo que su profesor les pida. Y bien, hablando de términos de molaridad, tenemos que en el experimento número 4, que es otra de las formas de expresar la concentración de las sustancias, en este experimento número 4 vamos a preparar 50 mililitros de yoduro de sodio al 0.1 molar. Y para ello vamos a tomar un matraz de 50 mililitros aforado. ¿Qué significa aforado? Que este tubo de ensayo tiene su línea de afore, aquí una línea tenue, y aquí van a colocar el solvente más el soluto. Bueno, para ello ustedes van a hacer los cálculos usando, para términos de molaridad, la fórmula que se indica aquí, y lo que nosotros vamos a necesitar es la masa, porque tenemos como dato los gramos de solución, el volumen de solución, tenemos el peso molecular y tenemos la molaridad. Así que lo que nos falta es calcular la masa de soluto. ¿Cuántos gramos de NaI le vamos a agregar al agua para que la solución tenga estos datos? Y haciendo los cálculos, pues significa que necesita 0.75 gramos de yoduro de sodio. Y yo les preguntaría a ustedes, bueno, ahorita vamos a preparar esta solución, pero se les pregunta, si prepararas 50 mililitros de bromuro de potasio, calcula la masa de bromuro de potasio que necesitarías para preparar este volumen de solución. Esto es en forma teórica.
Experimento número 5. Dice que prepares ahora 50 mililitros de hidróxido de sodio, pero al 0.25 normal. Ya no molar, sino normal. Y para hacer cálculos en términos de normalidad, ustedes saben que la normalidad se calcula como la masa entre el peso equivalente de la sustancia que estás preparando por el volumen que vas a preparar. Bueno, nos interesa saber la masa de soluto que vamos a agregar para preparar esta solución. Y haciendo los cálculos, pues significa que necesito 0.5 gramos de hidróxido de sodio. Así que en el matrazo forado coloco primero el agua y luego le agrego el soluto, 0.5 gramos de NaOH. Se agita hasta que se diluya, hasta que no se observen cristales aquí, y en ese momento ya está la solución preparada. Gracias. A continuación voy a explicar cómo se va a preparar el experimento número 7. Se van a preparar primero 50, en un experimento número 6 se van a preparar 50 mililitros de HCl, con esta concentración 0.25 normal, pero además con una densidad de 1.19 gramos sobre mililitro y una pureza del 37%. Para ello, haciendo los cálculos, el volumen que se determinó para preparar los 50 mililitros de esta solución fueron 1.16 mililitros de HCl, diluirlos en agua para hacer el cálculo del volumen. Y bien, se preparó esta solución. ¿Para qué? Preparamos NaOH primero en un experimento anterior al 0.25 normal, 50 mililitros también, y después preparamos estos 50 mililitros de HCl para proceder a hacer una titulación, o sea, una neutralización en este caso. Sabemos que la fórmula del principio de equivalencia para hacer una neutralización se dice que el volumen del ácido por la normalidad del ácido es igual al volumen de la base por la normalidad de la base, en la cual el volumen se expresa en mililitros, la normalidad en equivalentes por litro o en miliequivalentes por mililitro, y aquí la misma situación. Bien, ¿qué es la titulación? La titulación se dice que es determinar la cantidad de volumen de una sustancia de concentración conocida. O sea, se determina la concentración de volumen que se va a gastar para analizar a esta muestra. Como cuando voy a hacer un análisis, aquí se colocan 10 mililitros de una muestra que voy a analizar. Esta no tiene la concentración, no le conozco su concentración, solamente sé que coloqué 10 mililitros de la sustancia, pero supongamos que de aquí no sé qué concentración tiene. Entonces, esta dice que es la determinación de la cantidad de volumen. ¿Cuánto volumen gasté para analizar a esta sustancia? Para eso, a esta sustancia se le agrega ya sea fenolftaleína, unas gotas de fenolftaleína o de naranja de metilo para que cambie de color. Y ahorita experimentalmente vamos a saber qué color toma fenolftaleína, qué coloración toma cuando ya se hace la titulación. Entonces, aquí cuando te hablan de neutralizar es que vamos a utilizar esta fórmula. Un volumen se neutraliza con un ácido, siempre. Pero aquí pues lo que vamos a calcular, si tenemos que el volumen, determinar la muestra, volumen de la base, volumen del NaOH, por la normalidad de NaOH, es igual al volumen del ácido clorhídrico, que lo tenemos en el matraz, Erlenmeyer, por la normalidad del ácido clorhídrico. Aquí lo que nosotros no sabemos aparentemente es la normalidad del HCl. Por eso la titulación dice que es determinar la cantidad de volumen de una sustancia de concentración conocida para analizar la concentración que tiene esta sustancia. Entonces aquí lo que nosotros vamos a calcular es la normalidad del HCl, que para esto sería igual al volumen de la base por la normalidad de la base entre
el volumen del ácido, que en este caso son 10 mililitros. Son 10 mililitros, estos serían 10 mililitros. Aquí tendríamos que el volumen será el volumen gastado, el volumen de sosa gastado, y la normalidad de concentración conocida, que estos son 0.25 normal. Entonces, ya sustituyendo datos, pues vamos a haber calculado la normalidad del ácido. ¿Y cuándo sabemos que sí se cumple el principio de equivalencia experimentalmente? Cuando yo al hacer el cálculo y tenga aquí mi resultado de la normalidad, lo voy a sustituir aquí como lo hice, y cuando haga la multiplicación del volumen del ácido por la normalidad del ácido, y numéricamente esto me da igual a esto, al volumen de la base por la normalidad de la base, cuando sean exactamente iguales, en ese momento se dice que ya se cumplió el principio de equivalencia. Y se aplica a todas las soluciones ácidas o básicas que reaccionen completamente. A eso se aplica el principio de equivalencia. Eso sería todo. Ahora vamos a proceder a hacer los experimentos. Sí, con todo esto, ¿no? Bien. ¿Ya? Bien, voy a explicar cada uno de los experimentos que ya expliqué en teoría. Aquí en este tubo de ensayo tengo los 4 mililitros de agua, y aquí tengo pesados los 0.3 gramos de sulfato cúprico, los cuales, como ya lo expliqué, se los agrego al agua y procedo a agitar la mezcla, que se forme la solución homogénea, que no es así tan muy sencillo de que se mezcle, pero se debe formar una solución diluida. Un agitador, también mediante un agitador. Y como se puede observar, ya se diluyó el soluto en el solvente. Así que de aquí ya se forma una sola fase. En esta misma sustancia se van a agregar 0.3 gramos más de sulfato cúprico. Y procedemos a agregarlos. Así que nuevamente se le agregaron los otros 0.3 gramos de sulfato cúprico. Y procedemos a agitar nuevamente la mezcla para saber que se deben diluir y que debe seguir formando una mezcla homogénea. Pues tenemos que proceder a triturar el sólido, porque está un tanto en forma de trozo y no es tan sencillo de que se diluya.
Y bien, como podemos observar, también ya se diluyó. Así que nuevamente a este experimento, ahora le vamos a agregar 0.6 gramos de sulfato cúprico del mismo soluto. Y le vamos a agitar. El mechero encendido. El mechero. Y las pinzas para tubo de ensayo para el siguiente paso. Generalmente las sales se tienen divididas más finamente y esta se encuentra en forma de trozo, por eso es más difícil de disolverla. Pero aquí tenemos que agregando 0.6 gramos más del sulfato cúprico ya se logró disolver nuevamente. Y bien, ¿qué pasaría si nosotros agregáramos otros 0.3 gramos más de la misma sal a esta cantidad de agua? ¿Qué pasaría? Que lo que estamos observando que ya es más difícil de disolverla. Ya no se puede disolver tan fácilmente. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es, como dice en el experimento, calentarla a temperatura constante para que realmente se diluya. Y como algunos de los factores que modifican la velocidad de una reacción, pues al incrementar la temperatura se acelera el movimiento, la energía cinética de las moléculas y obviamente se debe diluir, como lo podemos observar aquí, que ya se diluyó aparentemente. Aún así, no tan sencillamente se diluye toda la sal y necesita calentarse en forma constante para que se observe que ya se diluyó. Pero ¿qué sucederá si esta sustancia la dejamos que se enfríe a temperatura ambiente y en un momento la volvemos a observar para ver si efectivamente sigue diluida o ya no se puso, ya de cualquier manera se quedan residuos de los cristales en el fondo del tubo de ensayo? Eso lo vamos a dejar a que se enfríe a temperatura ambiente. Mientras tanto, vamos a proceder a hacer el siguiente experimento, en el cual vamos a preparar en un tubo de ensayo, y el tubo de ensayo lo tenemos aquí. En un tubo de ensayo se van a colocar 3 mililitros de agua. Tengo utilizando los 3 mililitros de agua. El agua, bueno, pues la voy a tomar de aquí. ¿Tienes agua ahí, Felipe? Voy a colocar en este tubo de ensayo 3 mililitros de agua. Mililitros de agua más 1.5 mililitros de etanol. Para seguir haciendo mis cálculos de por ciento en peso, como lo había mencionado, el agua corresponderá a que representa el solvente y le agrego 1.5 mililitros de alcohol etílico. Como se indicó, se resbala por las paredes del tubo de ensayo lentamente. Si el alcohol fuera colorido, pues
estaría yo observando exactamente si quedan en dos fases, como cuando observamos el concepto de impenetrabilidad. Pero aquí, como los dos son cristalinos, pues exactamente no se alcanza a observar esa propiedad. Más sin embargo, al mezclar 3 mililitros de agua como solvente y 1.5 mililitros de alcohol que representa el soluto, calcular qué porciento en peso tiene esta mezcla y clasificarla. Posteriormente estamos agitando estas dos soluciones y esta sería la mezcla homogénea que tenemos finalmente correspondiente a ese experimento. Bien, tendríamos el siguiente experimento que corresponde a preparar 50 mililitros de yoduro de sodio en este matraz aforado. Este es un matraz aforado, que significa que es aforado porque tiene una línea de afore, que la línea de afore está representada por medio de una línea tenue, que en este caso la línea tenue es esta. Aquí se puede observar su línea tenue, y hasta aquí del cuello del matraz serían los 50 mililitros medidos. Cuando yo quiero preparar 50 mililitros, existen matraz aforado de diferentes capacidades. Este es de 50 mililitros, los tenemos de 100 y de 1 litro, también de 500 mililitros. Pero aquí nosotros, como nomás queremos preparar 50 mililitros de yoduro de sodio, 0.1 molar, pues ya habíamos calculado la masa, que la masa ya la tenemos pesada, que corresponde a los 0.3 gramos de yoduro de sodio, que es esta sal. Como se sabe, el soluto se agrega al solvente, y en este caso, pues, se van a mezclar agregar los 0.3 gramos de la sal. La sal calculada se agrega al agua, y se dice que cuando se agrega la sal al agua se debe agregar pero una pequeña cantidad de agua. Este matraz no debe de estar hasta acá desde el principio, sino debe estar más o menos a un 30%. ¿Para qué? Para que al preparar ya esta mezcla, y cuando estoy haciendo la agitación de esta manera, pueda de verdad existir facilidad para que se mezclen las sustancias y que se mezclen fácilmente, como ocurrió en este momento. Ya cuando yo observo que se formó una solución homogénea, que no se distinguen los cristales del solvente, en ese momento procedo a aforar, a llenar con el agua hasta la línea de afore, para que esta sustancia tenga la concentración NaOH al 2%. Aquí vamos a preparar 15 mililitros de NaOH al 2%. Para eso se hicieron los cálculos de qué cantidad de masa de hidróxido de sodio se necesitaba para preparar en este caso son 15 mililitros de NaOH al 2%. Entonces se hicieron los cálculos y significa que se colocan los 15 mililitros en este matraz. Exactamente no los 15 mililitros, porque los 15 mililitros son los que vamos a preparar. Colocamos 15 mililitros. Como son 15 mililitros, no se necesita que se use el matraz, porque estos son únicamente para preparar 50 mililitros, sino que estos se pueden preparar en un vaso de precipitados pequeños. Y para ello agrego la sosa, que se hizo el cálculo, la cantidad necesaria, y procedo a hacer la aplicación de esta mezcla. A que se diluya.
y se debe diluir completamente. Incluso le pido a la persona que está grabando que toque el vaso de precipitados para que también se observen los cambios de energía que ocurren al efectuarse una reacción química. ¿Qué cambios de energía percibiste, Sergio? Se calentó. Se calentó. Esto significa que hubo una transformación de energía química, que las sustancias son energía química, a energía calorífica. ¿Sí? Y aquí está que finalmente se agita hasta que se diluye completamente y no se distinguen los cristales del solvente. Por eso las mezclas se definen como mezclas tipo homogéneo. Esta corresponde a tener 15 mililitros de la solución total al 2%. Bien, que en el siguiente experimento, nuevamente, nosotros vamos a preparar 50 mililitros de NaOH con una concentración 0.25 normal. Cuando nosotros preparamos estas soluciones, debemos de colocar una etiqueta al matraz aforado a todos los recipientes que utilicemos y le colocamos la etiqueta con los datos de la concentración o de la masa que se necesita y hasta la fecha de caducidad para tener ese conocimiento de las sustancias, qué concentración y cuál es su fecha de elaboración. Entonces aquí tenemos estos datos que son muy importantes. Bien, mencioné que se coloca aproximadamente la tercera parte del agua en el matraz y luego, como ya se habían hecho los cálculos, como los había indicado, de qué cantidad de NaOH se necesita para preparar esta solución, pues significa que necesito agregar esta cantidad de sosa en el matraz. No tan fácil, pueden caer porque no es tan sencillo. Aquí tengo, discúlpenme, pero tengo que usar una cucharita para proceder a levantarlo de esta sosa que se me quedó aquí y poderla vertir en el matraz con la ayuda de la cucharilla. Ok. Bueno, pues aquí tengo que lo primero que hago, le agregué el soluto al solvente y obviamente procedo a agitar el soluto y el solvente para que formen la solución homogénea hasta que se diluya completamente y no se distingan los cristales sólidos del solvente. En este caso todavía se observa un cristal que no. Bien, como podemos observar, el hidróxido de sodio ya se disolvió totalmente en el agua, que es el solvente. Se diluyó completamente formando una solución homogénea. Ahora procedemos a aforar. Aquí tenemos la solución que estamos preparando de NaH 0.25 normal, que ya se diluyó el soluto en el solvente, y a continuación procedo a aforar con agua, agregando el agua hasta la línea de afore. Eso sí, bueno. Bien. Hasta la línea de afore, procurando que no rebase la línea de afore. Y aquí está la solución preparada con esta concentración hasta la línea de afore. Bien, a continuación voy a preparar los 50 mililitros de ácido clorhídrico 0.25 normal con una densidad de 1.19 gramos sobre mililitro y una pureza del 37%. Habiendo hecho los cálculos pertinentes para preparar esta solución, se necesitan 1.25 mililitros de HCl con estos datos, y que representaría el soluto, y el solvente sería agregar agua hasta la línea de afore para que la solución quede preparada con estos
con estos datos. Aquí procurando que no vaya a rebasar la línea de Afore para que no se altere la concentración de esta sustancia. Y aquí está indicado 50 mililitros a la línea de Afore. Bien, con esta solución y con esta vamos a hacer la titulación, colocando esta sustancia en la bureta del soporte universal NaOH con concentración conocida, y vamos a analizar esta muestra, una alícuota de esta muestra.